Comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno. Primero que nada, felices Pascuas a usted y a todos los que sigan este curso, ¿sí? Estamos, porque nuestra última clase fue antes de Pascua, creo. Exacto, sí. Bien. Así que primero el saludo de Pascua y ahora sí, empecemos con la lógica. Habíamos introducido en la última clase el concepto de razonamiento. Recordemos que hemos presentado la doctrina del concepto primero, luego de la proposición, y ahora estamos empezando con el razonamiento, que es el objeto material propio de la lógica. Y hemos dicho, para resumir la clase anterior, que el concepto es un conjunto de proposiciones, podríamos decir, pero lo que hace que exista un razonamiento no es simplemente la agrupación de proposiciones, sino cierta relación entre ellas, y más precisamente entre dos de ellas y una tercera. Y a esa relación la hemos llamado relación inferencial. Es la relación por la cual una proposición se desprende, se deriva, se sigue racionalmente de otras dos. Este seguirse, desprenderse racionalmente, es el constitutivo formal del razonamiento. Por lo tanto, el razonamiento queda constituido como tal por esa relación que llamamos relación inferencial. Para retomar este punto fundamental del que tenemos que partir hoy, pongamos un ejemplo sencillo. Si decimos todo hombre es mortal y los filósofos son hombres, por lo tanto los filósofos son mortales. Tenemos un ejemplo de razonamiento. ¿Por qué? Porque la proposición todo filósofo es mortal aparece allí como una conclusión a partir de las otras dos, es decir, todo hombre es mortal y todo filósofo es un hombre. Si nosotros tomamos esas dos afirmaciones, todo hombre es mortal y todo filósofo es hombre, advertimos con la inteligencia que esas dos proposiciones están vinculadas entre sí de tal manera. Vayamos advirtiendo desde ya que lo que las vincula es un concepto que tienen en común. Porque una dice que todo hombre es mortal y la otra dice que
los filósofos son hombres. El concepto hombre aparece en ambas y establece un vínculo entre ambas. Pero ese vínculo es de tal tipo que con la inteligencia advertimos, digo, que a partir de esas dos proposiciones que establecemos, que afirmamos, que sostenemos, podemos derivar, podemos extraer una tercera que está virtualmente contenida en ellas, hasta tal punto que se sigue de ellas. Está originada racionalmente en ellas, decimos, ¿no? Tiene un fundamento racional adecuado en esas proposiciones. Y esa tercera es otra afirmación, a saber que todo filósofo es mortal. El ser mortal de todo filósofo está virtualmente contenido en el ser mortal de todo hombre y en el ser hombre de todo filósofo, claro. El razonamiento aparece explícitamente en cuanto nosotros advertimos la relación y la pensamos con la inteligencia racional. Es decir, expresamos eso que dice el por lo tanto. Por lo tanto, por consiguiente, por ende, en consecuencia. Cualquiera de esas fórmulas castellanas sirve para expresar lo que la inteligencia capta y es esa relación de desprenderse una proposición tercera de las dos que hemos entendido, ¿no? Esa misma relación la expresamos también clásicamente en lógica con el término latino que equivale semánticamente a todas esas expresiones castellanas que hemos mencionado, a saber ergo, ¿no? Todo hombre es mortal y todo filósofo es hombre, ergo todo filósofo es mortal. Tenemos, por lo tanto, una relación inteligible entre dos proposiciones y una tercera. Ya dijimos también en la clase pasada que las dos proposiciones que dan origen a la tercera son las que llamamos premisas. Y esa tercera que se desprende de ellas es la que llamamos conclusión. Tenemos premisas y conclusión. El ser premisa y el ser conclusión derivan de la relación inferencial. No son algo intrínseco a una proposición cualquiera, porque la misma proposición, y eso ya lo explicamos también en la clase anterior, puede ser premisa o conclusión en razonamientos distintos. Yo acá he tomado como premisa todo hombre es mortal, pero ya dijimos en la clase pasada que esa podría ser la conclusión de otro razonamiento, que dijese todo viviente corpóreo es mortal y todo hombre es un viviente corpóreo, ergo todo hombre es mortal. Ahí la proposición todo hombre es mortal no es premisa, sino conclusión. Pongo estos dos ejemplos para que se advierta que ninguna proposición es en sí misma premisa o conclusión, sino que el ser premisa o conclusión depende de la relación que establezcamos, de la relación inferencial que establezcamos. Y la misma proposición que en un razonamiento es premisa, en otro puede ser la conclusión. La única excepción a estos serán los primeros principios que no se pueden desprender de ninguna proposición anterior, precisamente porque son verdades evidentes y por lo tanto indemostrables, porque no tienen verdad anterior de la que se sigan. Esas solo podrán ser premisas, nunca conclusiones. Esto que decimos aquí al pasar lo retomaremos en otra clase próxima, pero para el resto de las proposiciones que no sean primeros principios en un orden determinado o en absoluto,
la función de premisa a conclusión depende de la relación inferencial que estemos estableciendo. Hasta aquí he hecho un repaso y una síntesis de lo que hemos visto en la clase pasada para arrancar con lo siguiente. Primera cosa que aclaramos. Esta tiene que ver más bien con el modo de expresar el razonamiento, pero nos sirve también para entender lo que podríamos llamar los dos sentidos de la relación inferencial. El ejemplo que hemos puesto, todo hombre es mortal y los filósofos son hombres, por lo tanto los filósofos son mortales, podríamos expresarlo también diciendo lo siguiente. Todos los filósofos son mortales, ya que todo hombre es mortal y los filósofos son hombres. Estamos expresando exactamente el mismo razonamiento en los dos casos, ¿no? Pero en el primer caso, el orden que seguimos es desde las premisas a la conclusión. Ponemos las premisas, todo hombre es mortal y todo filósofo es hombre, y extraemos a partir de allí la conclusión. Por lo tanto, todo filósofo es mortal. En el otro caso empezamos por la conclusión. Todo filósofo es mortal. Y a partir de allí nos remontamos a las premisas. Ya que, dado que, puesto que, porque, simplemente podemos decir en castellano, porque todo hombre es mortal y todo filósofo es un hombre. Bien. Insisto que el razonamiento como objeto de intelección es exactamente el mismo en los dos ejemplos, pero ha cambiado el orden de exposición del razonamiento. Al primer orden se le llama clásicamente orden de descubrimiento, aludiendo a que partimos de las premisas y a partir de ellas, descubrimos o hallamos la conclusión. Y al otro orden se lo llama clásicamente orden de justificación o de fundamentación, porque hacemos la afirmación de la conclusión y luego fundamentamos que eso que hemos enunciado sea así. Fundamentamos, explicamos, damos la razón de que eso sea así. Cabe, por supuesto, un orden mixto, que no sea ni de descubrimiento puramente, ni de justificación puramente. Sería el caso si dijésemos, todo hombre es mortal, por lo tanto, los filósofos son mortales, ya que los filósofos son hombres. En este caso, hemos puesto una premisa, hemos extraído a partir de allí la conclusión, y luego hemos justificado con la segunda premisa. El orden ahí es mixto, decimos, ¿no? Primero aparece como orden de descubrimiento y luego como orden de justificación. Esta cuestión del modo de exponer el razonamiento hace más bien al lenguaje, ciertamente. No es una cuestión primariamente lógica, porque el razonamiento en cualquiera de las tres maneras de exponerlo es exactamente el mismo. La estructura lógica es la misma en los tres casos, no hay variación alguna. Tenemos el mismo razonamiento.
podemos decir que desde el punto de vista psicológico no es el mismo razonamiento. Eso es correcto porque hay un proceso distinto o diferenciado en un caso que en el otro, ciertamente que sí. Y lingüísticamente no la expresión del razonamiento ha variado, eso es clarísimo, ¿no? El plano del lenguaje, pero recordemos que el plano del lenguaje es signo de la inteligencia. Y esta posibilidad de expresar el razonamiento de dos maneras tiene que ver con eso que llamé hace un momentito el doble sentido o los dos sentidos del razonamiento. La relación inferencial es una relación que podríamos llamar de derivación, pero también de fundamentación. ¿De derivación de qué? De la conclusión a partir de las premisas. Lo que se deriva, lo que se sigue es la conclusión de las premisas. Pero es también una relación de fundamentación. ¿Por qué? Porque las premisas son el fundamento de la conclusión. Ser fundamentante es propio de las premisas y ser fundamentado es propio de la conclusión. Esta doble función, ser fundamentante, ser fundamentado, implica que la relación inferencial puede ser entendida, puede ser pensada en cualquiera de los dos sentidos, del fundamentante a lo fundamentado o de lo fundamentado al fundamentante. De hecho, en el proceso normal de la inteligencia humana y del razonamiento humano, del ejercicio del discurso racional de la inteligencia, podemos seguir tanto un orden como el otro. Cuando nosotros, apoyándonos en verdades que ya conocemos, descubrimos otra, estamos siguiendo el orden de la derivación, de lo fundamentante a lo fundamentado. Advertimos eso que virtualmente se contiene en ciertas proposiciones que conocemos y a partir de allí advertimos lo que se sigue de ellas. Descubrimos una consecuencia de algo que ya sabemos. Descubrimos una consecuencia de algo que sabemos. Aplicamos verdades conocidas a nuestra reflexión, o mejor dicho al revés, aplicamos nuestra reflexión a verdades conocidas y desde allí extraemos otra. Ese es el procedimiento de descubrimiento, podríamos decir, que va de lo fundamentante a lo fundamentado. Pero muchas veces procedemos al revés. Sabemos que algo es de determinada manera y nos preguntamos por qué es así. Y entonces procuramos encontrar el fundamento de eso. Y encontrar el fundamento es remontarse a otras verdades de las cuales eso se desprenda, eso se siga. La primera línea es la que expresamos con el por lo tanto, ¿no? Tenemos ciertas verdades conocidas y desde allí proyectamos la inteligencia hacia lo que se sigue, a lo que es consecuente a esas verdades que ya conocemos. Y el otro es el orden de la fundamentación. Sabemos que algo es de determinada manera, pero no sabemos por qué tiene que ser así y no de otra manera. No sabemos por qué eso es así. Entonces lo que hacemos es remontarnos a lo que explica, a lo que da razón, da cuenta de que eso que es así sea así. Entonces seguimos el orden de la fundamentación, ¿no? Damos el porqué. La actividad de inferir se ejercita
constantemente en el doble sentido. Y advirtamos lo siguiente, esto que acabo de decir, que se ejercita constantemente en el doble sentido, se da no solo en la actividad corriente, habitual del pensamiento racional humano, sino también en toda disciplina rigurosa que ejerza la inteligencia discursiva y en toda ciencia en particular. En las ciencias tenemos principios y tenemos conclusiones. Ahora bien, en el proceso normal de elaboración de una ciencia, empezamos normalmente por las conclusiones, que son las verdades más próximas a nuestro modo de conocer. Y a partir de allí nos vamos remontando a los principios que las fundamentan. Mientras que, en cambio, en el proceso de exposición rigurosa de una ciencia, procedemos al revés. Empezamos por los principios y de ahí deducimos, decimos, inferimos deductivamente las conclusiones. Con esto lo que quiero advertir es que el razonamiento se da, de hecho, en la realidad del pensamiento humano discursivo, en estos dos sentidos necesariamente y complementariamente. Y que cualquier razonamiento objetivo puede expresarse en uno de los sentidos o en el otro, en el sentido del descubrimiento o en el sentido de la fundamentación o justificación. En cualquiera de ellos, lo que está en juego es la misma y única relación que llamamos relación inferencial, constitutivo formal de todo razonamiento. Ahora, si nos preguntamos en qué puede variar esta relación inferencial, nos estamos preguntando por lo que podríamos llamar criterios para dividir los razonamientos, que es a lo que voy a pasar a continuación, y que es el tema fundamental de esta clase. ¿Cómo podemos clasificar, para decirlo con un término más vulgar, los razonamientos? Hay varios criterios para clasificar razonamientos. El primero de todos tiene que ver con la índole de la misma relación inferencial. La relación inferencial puede ser una relación racionalmente necesaria o puede ser una relación racionalmente contingente. ¿Qué queremos decir con esto? Es necesaria cuando no puede no darse según los principios de la recta razón y el orden que se sigue de ellos. Estamos hablando siempre de una necesidad de orden racional, no de una necesidad física o de una necesidad moral, sino de una necesidad lógica. Está claro, una necesidad propia del orden racional, de ese orden racional que es, lo hemos dicho desde el comienzo de este curso, es reflejo del orden del ser. Porque el orden racional es un orden
que sigue al orden del ser, es el orden de lo inteligible, y lo inteligible en última instancia es siempre el ser de las cosas. Por lo tanto, el orden racional, el orden de lo razonable, de lo raciocinable, de lo que cae bajo la actividad de la inteligencia, es el orden del ser captado por la inteligencia y reflejado en los objetos inteligibles que la inteligencia capta. Y las operaciones de la inteligencia, desde el punto de vista objetivo, han de ceñirse a ese orden. Por eso los principios primeros del orden racional, como el principio de no contradicción, o el principio de identidad, o el principio de tercero excluido, son participación de esos mismos principios en el orden del ser, es decir, de esos principios enunciados como principios metafísicos. Bien. Ahora, el orden racional a veces exige de modo necesario desprender cierta conclusión de ciertas premisas. En ese caso tendremos una relación inferencial necesaria, lógicamente necesaria. Aquellos razonamientos en los cuales la relación inferencial es de este tipo, es necesaria según el orden racional, los llamamos razonamientos deductivos o, para usar la expresión acuñada por Aristóteles, silogísticos. Un silogismo en lógica clásica es sinónimo de razonamiento deductivo, ¿sí? Razonamiento deductivo es un silogismo. El término en griego es silogismos, ¿sí? Que no quiere decir otra cosa que es un término compuesto de la producción sin, que quiere decir con o junto con, y logismos, que es un claro derivado de logos, ¿no? Silogismos, traducido elementalmente, viene a querer decir algo así como con perfecta racionalidad, con perfecta razonabilidad, ¿no? Silogismos, con logismos. Y logismos es lo que es conforme al logos. ¿Se advierte? Entonces, un silogismo, pero esa corracionalidad o conracionalidad se refiere a que las partes del todo complejo que es el razonamiento ensamblan por necesidad racional. Y ahí está la perfección, la completud de este tipo de razonamiento. Un silogismo es lo mismo que un razonamiento deductivo. Y un razonamiento deductivo es aquel en el cual la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Y cuando hablamos necesariamente aquí, estamos hablando de una necesidad lógica, una necesidad racional. Pero no todos los razonamientos son de este tipo. Caben también razonamientos menos perfectos. Son menos perfectos ya a la luz de la razón. ¿Por qué? Porque estamos diciendo al dividir que la relación inferencial ahora ya no es necesaria, sino contingente. Es una relación que puede darse o no darse. Esto significa que, puestas las premisas, no estoy racionalmente obligado a sacar la conclusión. Puedo sacarla o no sacarla, y eso dependerá de diversas causas, de diversos factores que inciden en el razonamiento. Pero el orden racional no me exige, no me fuerza a sacar la conclusión. Eso de fuerza, entre comillas, ¿no? Porque aquí no hay una violencia, sino todo lo contrario. Es decir, esa necesidad que, como implica plegarse al orden del ser, es perfectamente conforme a la naturaleza de la inteligencia.
La inteligencia haría violencia si se negara a seguir ese orden, ¿sí? La fuerza, en todo caso, está del lado del objeto. El objeto es tal que al ser inteligido me exige que necesariamente razone de determinado modo, ¿no? Así como tenemos razonamientos de inferencia necesaria, que llamamos silogismos o razonamientos deductivos, tenemos razonamientos de inferencia contingente o razonamientos asilogísticos, podemos llamarlos para remitirnos a la misma terminología clásica, asilogísticos. Vamos a poner dos ejemplos sencillos de lo que sería un razonamiento asilogístico, ¿no? El ejemplo que hemos puesto hasta aquí para explicar lo que es un razonamiento, o los ejemplos que hemos dado, son siempre razonamientos silogísticos. Y eso no es casual, porque el razonamiento silogístico o deductivo es el razonamiento por antonomasia, de modo que cuando uno quiere ejemplificar qué es un razonamiento, espontáneamente acude al tipo más perfecto de razonamiento, ¿no? Al razonamiento por excelencia, que es el razonamiento deductivo o silogístico. Pero pongamos por caso que tuviésemos un razonamiento como el siguiente. Este fragmento de cobre es buen conductor de la electricidad, este otro fragmento de cobre es buen conductor de la electricidad, este otro fragmento de cobre es buen conductor de la electricidad. Por lo tanto, todo fragmento de cobre es buen conductor de la electricidad. Ese razonamiento tiene una estructura en la cual nosotros, partiendo de ciertos casos singulares, extraemos una conclusión general, generalizadora o universalizadora. Nos encontramos allí ante una exigencia que hace necesaria la inferencia, como en el caso de todo hombre es mortal y los filósofos son hombres, por lo tanto los filósofos son mortales. Y es claro que no. Y acá empezamos a ver, o volvemos a ver, algo que también hemos dicho a lo largo de este curso en más de una ocasión. Para advertir la clarísima diferencia entre un tipo de razonamiento y el otro, basta con pensar en la forma de cada uno de estos dos razonamientos que hemos ejemplificado. Prescindiendo del contenido particular que tienen. La forma del primero es todo alfa es beta y todo gamma es alfa. Por lo tanto, todo gamma es beta. Repito, todo alfa es beta. Todo hombre es mortal, ¿sí? Estamos llamando alfa al ser hombre, beta al ser mortal, ¿no? Todo alfa es beta. Y todo gamma es alfa, es decir, todo filósofo es hombre. Hombre sigue llamándose alfa y ahora apareció un tercer concepto que es filósofo, ¿no?
todo filósofo es hombre, siendo que todo hombre es mortal, lo primero que habíamos dicho. Todo alfa es beta y todo gamma es alfa. Ahora bien, si yo capto esta relación abstrayendo del contenido particular, del contenido concreto, o sea, de la materia que tiene el razonamiento en el ejemplo dado, y me quedo solo con la estructura, con la forma, todo alfa es beta y todo gamma es alfa, advierto que esa forma por sí sola es la que me exige como necesaria la conclusión, porque siempre que yo piense que todo alfa es beta y que todo gamma es alfa, estoy exigido a concluir que todo gamma es beta. ¿Por qué? Y porque todo alfa es beta y todo gamma es alfa. Por lo tanto, todo gamma necesariamente es beta. Todo gamma es alfa y todo alfa es beta, por lo tanto, todo gamma es beta. La forma del razonamiento exige como necesaria la conclusión ante la inteligencia racional. Si paso al otro, lo que yo he dicho ahí es A es alfa. A, pongo una A minúscula que viene a significar esta cosa concreta y singular del mundo de la experiencia, ¿sí? A es alfa. B es alfa. C es alfa. Y podría seguir enumerando. Singulares que cumplen con el predicado alfa. Y ahora añado. Y A, B, C, etcétera, son beta. Lo que concluyo es, por lo tanto, todo beta es alfa. Ahora, esa conclusión es necesaria ante el orden de la razón. Hay algo que me fuerce a sostener que si varios singulares cumplen por un predicado y esos singulares son de determinada clase, o sea, todos ellos caen bajo determinado concepto también general, todas las cosas que caen bajo ese concepto también verificarán el predicado que se atribuye a esos singulares. Y si lo pensamos un momento, nos damos cuenta que no hay exigencia racional alguna para ello. Y la prueba de eso es cualquier contraejemplo sencillo que muestre que esa inferencia puede carecer totalmente de validez. Y ponemos un contraejemplo. En lugar de decir, este fragmento de cobre es buen conductor de la electricidad y este otro también, el fragmento A, el fragmento B, el fragmento C, el D, por lo tanto, todo fragmento de cobre, o el cobre sin más, se fue conductor de la electricidad, puedo decir, este hombre es estudioso. Sabemos Juan. Juan es estudioso. Pedro es estudioso. Martín es estudioso. Y Pedro, Juan, Martín son argentinos. Por lo tanto, todo argentino es estudioso. Con un ejemplo como ese, nos damos cuenta que la estructura del razonamiento no exige la conclusión. De hecho, si nos negásemos a sacar esa conclusión en el ejemplo que acabo de poner, haríamos bien. No iríamos contra el orden racional. Muy por el contrario, estaríamos ejercitando rectamente la razón si nos negásemos a sacar esa conclusión. Es claro lo que digo, ¿no? Si yo me negase a sacar la conclusión, no estaría yendo contra el orden racional, cosa que sí pasa si yo me niego a sacar la conclusión
todo gamma es beta, partiendo de las premisas todo alfa es beta y todo gamma es alfa. Si yo acepto las premisas todo alfa es beta y todo gamma es alfa, no tengo derecho a negarme a sacar la conclusión todo gamma es beta. Pero si yo parto de las premisas A es alfa, B es alfa, C es alfa y A, B y C son beta, tengo todo el derecho del mundo, eventualmente, a negarme a sacar la conclusión que dice que todo beta es alfa. Estamos ante una estructura de razonamiento que a veces se puede aplicar, sí señor, que a veces es razonable aplicar, también hay que ver en qué condiciones. Esas condiciones vendrán de la materia del razonamiento, adviértase, no sin más de la forma. Porque variando la materia, en un caso la inferencia resulta razonable, en el otro caso resulta del todo irrazonable. ¿Se advierte? He variado la materia y en un caso el razonamiento resultó razonable y me conduce hacia la verdad, y en el otro caso el razonamiento falla por completo, teniendo la misma forma. A través de este tema estoy introduciendo dos conceptos que son fundamentales en toda la doctrina lógica acerca del razonamiento. De lo que ya hemos hablado también al comienzo del curso, al hablar del objeto de la lógica. Lo primero que estamos distinguiendo es la forma y la materia de un razonamiento. Y cuando hablamos de inferencias necesarias o contingentes, estamos hablando de inferencias necesarias o contingentes en virtud de la forma del razonamiento. Esto tiene que quedar en claro desde el principio. La forma del razonamiento es la que implica o una relación de inferencia necesaria o una relación de inferencia no necesaria. Y hace del razonamiento un razonamiento silogístico o asilogístico. Y al pasar, usé otra palabrita, que es otro concepto clave que tenemos que tener en cuenta desde ahora. Y es el término válido o inválido. Cuando usamos en lógica este término, válido o su negación, inválido, nos referimos precisamente a la relación inferencial. ¿Qué es lo válido o inválido? La relación que establecemos entre unas proposiciones y otras para sacar a la tercera como conclusión a partir de las otras, es decir, de las premisas. Esa inferencia vale o no vale. Y en lógica esto quiere decir, ¿es conforme al orden racional o no es conforme al orden racional? ¿Se ciñe a las leyes del orden racional y a sus principios primeros o no se ciñe a ellos? Y entonces tendremos inferencias válidas e inferencias inválidas. Razonamientos, por lo tanto, válidos y razonamientos inválidos. Pero insisto en que la validez o invalidez de un razonamiento radica en la relación inferencial. Cuando la relación inferencial tiene fundamento adecuado en las premisas, entonces la inferencia valdrá y el razonamiento será válido. Si no hay fundamento adecuado en las premisas para extraer la conclusión que extraemos, entonces el razonamiento es inválido. Formalmente inválido. Atención, ¿sí? Formalmente, es decir, válido o inválido según la forma del razonamiento. ¿Y qué tiene que ver esto con esta primera división que hacemos? Tiene muchísimo que ver, porque los razonamientos que son válidos en virtud de la sola forma son los razonamientos deductivos. No
los razonamientos asilogísticos, o sea, no deductivos. Adviértase como que a estos razonamientos los llamamos asilogísticos, no deductivos, son nombres negativos y tienen que ser nombres negativos. ¿Por qué? Porque son razonamientos que poseen cierta imperfección relativa y la imperfección la decimos con una negación. Está bien, conceptualmente. ¿Sí? Carecen de carácter silogístico, carecen de deductividad, es decir, de necesidad formal. Pueden hacerse, pueden hacerse. En algún caso será razonable hacerlos, sí señor. Pero esa razonabilidad derivará de cierta materia que valide la forma y no de la sola forma. Y ahí está la imperfección que tienen estos razonamientos que llamamos asilogísticos. Para terminar con esta división, digamos que hay dos tipos fundamentales de razonamiento asilogístico. Y los llamamos raciocinios inductivos y raciocinios o razonamientos por semejanza. El razonamiento inductivo parte siempre de una serie de premisas que aplican el mismo predicado o a varios singulares o a varias especies o subespecies de cierta especie o género respectivamente, ¿no? Creo que lo dije al revés. Varias subespecies de una especie, varias especies de un género. Aplican el mismo predicado a varios singulares o a varias especies de un mismo género o subespecies de una especie. Y luego aplican otro predicado a esa misma colección de singulares o de subespecies o especies. ¿Y qué infiere el razonamiento inductivo? Que el predicado primeramente atribuido a la serie también ha de atribuirse al predicado segundo tomado como sujeto. Esa es la estructura de cualquier razonamiento inductivo. Volvamos al ejemplo que puse primero. Yo digo, este fragmento de cobre, este fragmento llamémoslo 1 o A, no importa. Este fragmento A de cobre es buen conductor de la electricidad. Este fragmento B es buen conductor de la electricidad. Este fragmento C de cobre también es buen conductor de la electricidad. Este fragmento D y A, B, C, D son de cobre. Ya lo estaba diciendo explícitamente, podría no decirlo, ¿no? Este fragmento o este cuerpecito, este fragmento material es buen conductor, este otro fragmento material es buen conductor, y luego digo A, B, C son de cobre, ¿sí? O son cobre. Por lo tanto, infiero ¿qué cosa? Que el cobre, la especie que estoy predicando de todos esos fragmentos, es, y le atribuyo el predicado que le atribuye a todos los fragmentos, buen conductor de la electricidad. ¿Está claro? Esa es la estructura de un razonamiento inductivo. Esa es una inducción de primer grado, como llamamos, porque parte de singulares concretos y se remonta a los que le aplica cierto predicado y se remonta a aplicarle el mismo predicado a la especie en la que caen esos singulares concretos. ¿Sí? A la especie o al propio que tienen o a cualquier otro accidente que tengan. Y ahí ya vemos que la variación material es enorme, ¿no? Porque así como dije, estos fragmentos son de cobre, por decir, todos estos fragmentos son rojizos. Y entonces saco conclusión que todo cuerpo rojizo es buen conductor de la electricidad. ¿Está claro? O podría haber dicho, todos estos fragmentos son maleables. Por lo tanto, todo cuerpo maleable es buen conductor de la electricidad.
y así podría seguir. ¿Se ve? Bien. Pero también la inducción puede partir ya de afirmaciones específicas. Yo digo, el cobre es buen conductor de la electricidad. La plata es buena conductora de la electricidad. El oro es buen conductor de la electricidad. La plata, el cobre, el oro y la plata son metales. Por lo tanto, los metales, o todos los metales, son buenos conductores de la electricidad. Ahí las premisas primeras, el conjunto inicial de premisas, afirman un predicado no ya de singulares concretos, sino de cierta especie de cosas, ¿sí? El cobre, la plata, el oro. Esas especies son incluidas en un género y el predicado que he aplicado a las especies lo aplico al género. O el predicado que he aplicado a las partes lo aplico al todo en el cual se incluye. ¿Está claro? Ese es el ritmo propio de cualquier razonamiento que llamamos inductivo. Ahora bien, los razonamientos inductivos son claramente asilogísticos, porque su forma no exige la conclusión. La sola forma no exige en modo alguno la conclusión. De nuevo, podemos dar contraejemplos sencillos de cualquiera de los dos niveles de la inducción, ¿no? Habíamos puesto uno antes. Partiendo de singulares, yo decía, Juan es estudioso, Pedro es estudioso, Martín es estudioso, y Pedro, Juan y Martín son argentinos, por lo tanto, todo argentino es estudioso, conclusión manifiestamente falsa, que he sacado siguiendo la estructura, la misma estructura de razonamiento que aplicado en el otro caso. ¿Está claro? Y siendo las premisas verdaderas, la conclusión puede ser manifiestamente falsa. ¿Está claro? Por lo tanto, la sola forma no exige la conclusión. Con lo cual me estoy anticipando a una propiedad a la que le dedicaremos una clase entera. Es la propiedad que tienen los razonamientos deductivos. El razonamiento deductivo comunica, transmite la verdad de las premisas a la conclusión. Porque en una deducción, en un silogismo formalmente correcto, si las premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser falsa. Es imposible que de premisas verdaderas se siga conclusión falsa. Cosa que no pasa en los razonamientos asilogísticos o en los aparentes silogismos. Si nosotros pretendiésemos haber hecho un silogismo con cierta forma de razonamiento y resulta que en esa forma puede haber premisas verdaderas y conclusión falsa, no es un silogismo. ¿Está claro? Porque la estructura silogística tiene la propiedad de transmitir necesariamente la verdad de las premisas a la conclusión. Esa propiedad no existe en los razonamientos asilogísticos, como los razonamientos inductivos. ¿Está claro? Con la misma estructura con que hemos hablado de este fragmento material y este otro que son buenos conductores de la electricidad, y de incluirlos a todos en el ser cobre y decir el cobre fue conductor de la electricidad. Cuando hemos puesto ese ejemplo, hemos puesto el contraejemplo de 3 personas que son estudiosas y que como son argentinos, después saco la conclusión de que todo argentino es estudioso, ¿no? Bien. La estructura es la misma, pero en un caso la materia hace razonable a la estructura inferencial y en el otro caso la hace manifiestamente irrazonable. Se advierte,
manifiestamente inaceptable. Lo mismo pasaría si fuésemos al otro nivel de inducción y digo, las manzanas son comestibles, los duraznos son comestibles, las ciruelas son comestibles y las manzanas, los duraznos y ciruelas son frutos, por lo tanto todo fruto es comestible. ¿Está claro? Cosa que es manifiestamente falsa, ¿verdad? Adviértase que en este otro caso he pasado de premisas específicas a una conclusión genérica, ¿no? De estas frutas específicamente dichas, he pasado a la conclusión que habla de todo fruto, ¿no? De toda la fruta, bien, de todo fruto. Son frutos, por lo tanto, todo fruto es comestible. Bien. Advirtamos desde ya que para que un razonamiento inductivo sea razonable, ¿qué es lo que debe darse? ¿Qué tiene que pasar? Primero que nada, lo que lo hace razonable, dije, no es la sola forma, sino la forma en combinación con la materia, y es la materia la que hace que sea razonable sacar la conclusión. ¿Qué pasa con la materia en un razonamiento como el que va de estos fragmentos materiales al cobre en general, aplicando el predicado es buen conductor eléctrico? Que no pasa en el caso de tales y cuales personas son estudiosos y son argentinos, por lo tanto todo argentino es estudioso. Materialmente hablando, es claro que lo que se da en el primer caso y no se da en el segundo es que la categoría en la cual abarco a los singulares y el predicado que he verificado en cada uno de ellos tienen que tener cierta relación esencial. ¿Se advierte esto? Fíjense cómo cierta necesidad tiene que aparecer, por lo menos en la materia, para que el razonamiento se justifique, ¿no? ¿Por qué puedo inducir del ser buen conductor eléctrico de distintos fragmentos de cobre que el cobre en general es buen conductor eléctrico? Y solamente porque entre ser buen conductor eléctrico y ser cobre hay una relación que toca a la esencia de la cosa. Pueden decir que el ser buen conductor eléctrico es una propiedad que se desprende del ser cobre. Y las propiedades son accidentes necesarios, ¿verdad? ¿Está claro? Hay ontológicamente cierta razón de necesidad entre el ser cobre y el ser buen conductor de la electricidad. El conocimiento empírico nos lleva muchas veces a adquirir la captación de que esa conexión se da. Nos falla. Y por lo tanto, presuponemos cierta necesidad. Y lo que busca cualquier ciencia, ¿qué es? Y no otra cosa que encontrar la razón de esa necesidad. ¿Se ve? Es decir, poder hacer una deducción que lleve de ser cobre a ser buen conductor eléctrico. Poder hacer un silogismo
que a través de un determinado término medio relacione ser cobre con ser conductor eléctrico y me haga entender la razón de por qué eso que yo empíricamente verifico que se da constantemente, que se da regularmente, es así y no puede ser de otro modo. Pero hasta que no lo pueda inferir deductivamente, no sé por qué. Esa es la diferencia esencial entre el conocimiento meramente empírico y el conocimiento científico o de ciencia. La ciencia da la razón, da el porqué. Algo que regularmente experimentamos como dándose, se da necesariamente. Esto significa que hasta que no pueda deducir lo que induzco, no tengo ciencia de la materia. Tengo apenas conocimiento empírico. ¿Se ve? Es importante advertir esto de entrada porque muchas veces, y eso pasa vulgarmente cuando se presenta como definición de ciencia la concepción positivista de ciencia, se cae en el gravísimo error de entender que la ciencia se constituye por inducción. Por inducción lo único que se constituye es cierto conocimiento empírico en todo caso, pero nunca la ciencia, jamás la ciencia. ¿Se advierte? El razonamiento inductivo a veces vale, a veces no vale. Y nunca vale en virtud de la sola forma. Se advierte esto que digo, ¿no? Y por eso es un razonamiento asilogístico. El segundo tipo fundamental del razonamiento asilogístico se llama por semejanza. Ahora, ¿qué decimos? Yo digo, Pedro es menor de 20 años, es marplatense y es estudioso. Juan es menor de 20 años y es marplatense. Por lo tanto, Juan también es estudioso. Ese es un ejemplo claro de razonamiento por semejanza. Acá tenemos, en el ejemplo, de nuevo, dos, pueden ser más, sujetos singulares. Uno, dos, tres, una serie indefinida de ellos, verifican una serie de predicados. Otro más verifica algunos de esos predicados. Y lo que infiero es la atribución a ese último de alguno de los predicados que también se da en los otros, pero que no verifico en él. ¿Está claro? Y lo infiero por semejanza. Si es semejante en esto, será también semejante en lo otro. Ya con solo decir cuál es el ritmo de la inferencia, uno advierte que eso puede ser posible, pero de ninguna manera es necesario. Y en el ejemplo que hemos dado, es claramente contingente, ¿no? No es necesario en absoluto. Yo he partido de dos rasgos semejantes, ¿no? Que unen a tres sujetos. Ser marplatense y ser menores de 20 años. En los dos primeros se daba que a esos dos predicados añadíamos el ser estudioso. En el tercer caso, yo sé los dos primeros predicados e infiero el tercero. Por semejanza, decimos, ¿no? De nuevo, razonar de esta manera es posible, sí señor. ¿Es lógicamente necesario? Ciertamente que no. Hasta tal punto no lo es que si yo me negase a sacar la conclusión en este razonamiento que acabo de ejemplificar, estaría procediendo de modo totalmente racional, ¿no?
Si porque son semejantes en ser menores de 20 años y ser marplatenses, yo me negara a sacar la conclusión de que el tercer caso también será estudioso, y dijese, bueno, puede que sí, puede que no, pero no tengo por qué sacar la conclusión de que es estudioso. Se advierte, si yo procediese así intelectualmente, estaría procediendo de manera totalmente correcta, racional y razonable. Precisamente ¿por qué? Porque la forma del razonamiento no exige con necesidad racional que yo saque la conclusión. Y en este caso, la materia hace irrazonable la inferencia, por completo, porque no parece que exista ningún vínculo necesario, esencial o del orden de las propiedades entre ser marplatense menor de 20 años y ser estudioso. ¿Está claro eso? Entre el predicado que yo sé que se da en los dos primeros casos y no en el tercero, y que infiero que se da, y los otros dos predicados, ¿hay alguna relación ontológica? ¿Hay un vínculo que yo pueda presumir razonablemente? Y ciertamente que no. ¿Está claro? En algún caso podrá verlo, pero de nuevo hay que exigir materialmente esa conexión entre el predicado que se aplica por semejanza y los otros predicados que se dan como semejanzas verificadas. Tanto el razonamiento por inducción como el razonamiento por semejanza poseen estructuras que están en la raíz de todo lo que llamamos falsas generalizaciones, ¿no? Si yo puedo, razonando inductivamente o razonando por semejanza, estar haciendo una generalización indebida. En el caso del razonamiento por semejanza, la generalización es implícita. En el caso de la inducción, es explícita. Digo, en el caso de la semejanza es implícita, ¿por qué? Porque la semejanza no salta de plano entre las premisas y la conclusión. Si las premisas son singulares, la conclusión es singular. Si las premisas son específicas, la conclusión es específica. Se mueve en el mismo plano de generalidad. ¿Está claro? El razonamiento por semejanza. Yo digo, Juan es menor de 20 años, marplatense y estudioso. Pedro es menor de 20 años, marplatense y estudioso. No me acuerdo el nombre que ha dicho, pongamos, Nicolás es menor de 20 años, marplatense. Por lo tanto, Nicolás también es estudioso. Se advierte que el predicado de la conclusión es singular como los predicados de las premisas, ¿sí? Podría haber sido específico el predicado. El perro es un animal cuadrúpedo, mamífero y doméstico. El gato es un animal cuadrúpedo, mamífero y doméstico. La hiena es un animal cuadrúpedo y mamífero, por lo tanto, la hiena es un animal doméstico. Se advierte. La conclusión permanece en el mismo plano que las premisas. Eso es el razonamiento por semejanza, mientras que en la inducción hay un salto generalizador. Si las premisas eran singulares, la conclusión será específica. Si las premisas son específicas, la conclusión será genérica. ¿Sí? Cuando yo tengo premisas que me dicen este fragmento es buen conductor, este fragmento, este otro también, este otro también, este otro también, y todos son de cobre, ergo el cobre es buen conductor, he dado un salto, ¿no?
tenía premisas singulares y la conclusión es universal. O las premisas son específicas, el cobre es buen conductor, el hierro es buen conductor, el aluminio es buen conductor, el oro es buen conductor, la plata es buen conductor, todos esos son metales, por lo tanto, todo metal es buen conductor de la electricidad. ¿Se ve? He dado un salto generalizador, cosa que no pasa en la semejanza. Pero he dicho que en el razonamiento por semejanza la generalización está implícita. ¿Por qué? Porque para sacar como conclusión que ese otro predicado que no verifico en el último de los sujetos, que es premisa, se da también en él, porque en él se dan otros predicados que se dan en los otros sujetos de las premisas. Estoy suponiendo qué cosa, qué es lo que estoy pensando, en qué me estaré apoyando. En que en general ese último predicado estará vinculado a los anteriores. ¿Se ve? Si yo infiero que la tercera persona esa que verifica con las otras dos la semejanza de ser menor de 20 años y marplatense también será estudioso, es porque estoy presuponiendo algo así como que los marplatenses menores de 20 años son estudiosos, en general. Porque si no, no podría sacar de la semejanza de dos predicados, ser marplatense y ser menor de 20 años, la semejanza del tercero, ¿no? A saber, ser estudioso. Bien. De nuevo, este esquema de razonamiento podrá valer en algún caso, sí, siempre que ese predicado que aparece como predicado de la conclusión tenga una relación, un vínculo necesario materialmente, o sea, en el orden del ser, con los predicados anteriores. En ese caso, habré hecho un razonamiento legítimo. En cualquier otro caso, habré hecho un razonamiento ilegítimo. ¿Se advierte? Volvamos al principio de todo esto. Según la índole de la inferencia, los razonamientos pueden clasificarse en razonamientos de inferencia necesaria o de inferencia contingente. Los razonamientos de inferencia necesaria son los silogismos o razonamientos deductivos, es lo mismo. Y los razonamientos de inferencia contingente son los asilogísticos o razonamientos no deductivos. Y las dos variantes fundamentales del razonamiento no deductivo son los razonamientos inductivos y los razonamientos por semejanza. Bien. Ya llevamos más de una hora, ¿no? Ezequiel. Sí, podemos cerrar Sí, acá y vamos a continuar la vez que terminar viene. con esto. Sí, sí. Digo una sola cosita más que la dejo para la Adelante, clase adelante, próxima y terminamos. adelante. Ahora, los razonamientos deductivos, a su vez, se pueden dividir, se pueden y se deben dividir. Porque, de nuevo, la inferencia deductiva esencialmente puede ser de dos tipos distintos. Cuando una relación inferencial es deductiva, es decir, lógicamente necesaria, puede estar en dos casos distintos. Primer caso, que la inferencia se apoye en relaciones atributivas entre conceptos, entre los conceptos que integran las premisas. Y entonces lo que tenemos es un silogismo categórico. Lo digo de manera menos abstracta y menos formal. Puede pasar que el silogismo
conste de proposiciones simples como premisas, solo proposiciones simples. Entonces lo que tendremos es un silogismo categórico. En cambio, puede ser que la inferencia se apoye en una relación hipotética, constitutiva de una proposición compuesta, y no en una relación atributiva constitutiva de una proposición simple. O dicho de otra manera, que conste de al menos una premisa hipotética o compuesta. Una proposición compuesta hace de premisa. Y entonces tendremos un silogismo hipotético. ¿Está claro? El silogismo en el cual todas las premisas son simples es un silogismo categórico. Ahora, dicho más formalmente, es un silogismo en el cual la relación inferencial se apoya en relaciones categóricas, es decir, en relaciones atributivas. En cambio, un silogismo en el cual al menos una proposición es compuesta, puede ser más, puede haber varias compuestas como premisas, ¿no? Al menos una proposición que hace de premisa es compuesta, será un silogismo hipotético. Esto significa que la inferencia se apoya no en una relación atributiva entre conceptos, sino en una relación hipotética entre proposiciones que podrán a su vez ser simples o compuestas, pero en última instancia simples. Esto hace la diferencia estructural entre un silogismo categórico y un silogismo hipotético, ¿no? La próxima clase retomamos este cuadro general de división, lo escribimos en el pizarrón, ¿sí? Y vamos a profundizar esta nueva división que hemos presentado con su nombre, nada más, ¿no? Silogismos categóricos y silogismos hipotéticos. Bien, podemos dejar aquí, Ezequiel. Perfecto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, profesor, muchas gracias. Bueno, Corto aquí la grabación. perfecto. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,